semanas enviamos un equipo de Árbol de Vida a Cuba. Y de hecho, estamos trabajando con un ministerio allá para evangelizar, servir a su ciudad, animar a la iglesia y ser parte de lo que Dios está haciendo en esa nación. Y pues las misiones, hablando de las misiones siempre han sido una parte muy importante de quienes somos. Está en nuestro ADN. Y de hecho, no estamos tratando de convertirnos en una iglesia misionera. Somos una iglesia misionera. ¿Cuántos creen eso? Misiones locales, misiones globales. Y de hecho, pensando en la gran comisión, la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos, Jesús le dio a su iglesia la gran comisión en Mateo capítulo 28, cuando nos dijo que fuéramos e hiciéramos discípulos a todas las naciones. Y es un mandato, es parte vital de nuestro ADN y de nuestra misión. Eso significa que la misión de la iglesia nunca fue diseñada para quedarse dentro de un edificio. Hello. La misión siempre fue diseñada para moverse. Del altar a las calles, de la iglesia a la ciudad, de nuestros hogares a las naciones. Y pues hace como 4, quizás 5 años, fui invitado a ir a Cuba con mi hermano y con nuestra iglesia hermana Árbol de Vida, Texas. Y fue durante ese viaje que Dios puso un fuego en mi corazón por la gente de allá. Y Cuba es un país hermoso, con gente hermosa, pero hay una necesidad tan grande de Jesús. Y yo creo que parte de nuestra visión misionera es servir al ministerio allá y hacer todo lo que podamos para alcanzar este hermoso país con el mensaje de Cristo que transforma vidas. Porque solamente Cristo Jesús tiene el poder para cambiar una vida, transformar una vida, liberar una vida, ¿verdad? ¿Cuántos creen eso? Y este año, algo increíble, muy sorprendido, nosotros mandamos 20 personas a Cuba. 20 personas de nuestra iglesia dijeron que sí. Y creo que vamos a regresar el próximo año, el año siguiente. Entonces, Cuba es parte de nuestro corazón aquí en Árbol de Vida ahorita. Y especialmente los que fueron y están aquí hoy, ¿verdad? ¿Dónde están? Cuba. Y amén. Y cada año, el plan ahorita es que vamos a invertir, vamos a sembrar semilla, vamos a ministrar, vamos a derramar nuestras vidas en lo que Dios está haciendo ahí y vamos a seguir estando al lado del pueblo de Cuba mientras ellos rinden sus corazones al plan increíble que Dios tiene para sus vidas. Eso es lo que vamos a hacer. Porque ese es el mandato de Dios, esa es la gran comisión. No, mira, yo no quiero tomar demasiado tiempo porque hoy vamos a tener una reunión un poco diferente, pero quiero que escuchen el corazón de los que fueron. De hecho, me gustaría como impartir, depositar en ti la visión que tenemos de misiones aquí en Árbol de Vida y cómo Dios está guiándonos a diferentes naciones y otros lugares. Cuba, obviamente sí, pero yo quiero que escuchen el corazón de los que fueron. Quiero que tengan un vistazo de nuestra misión, de nuestro mandato y del llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ya sea que eso significa ir a otro país o simplemente cruzar la calle para amar a nuestro vecino. Y también estoy muy emocionado de mostrarles un adelanto de parte del video en el que ha estado trabajando nuestro propio Iván. Muchos conocen a Iván y él trabaja con video y producción y diferentes cosas. Y él hizo como un ¿cómo se dice? Documental.
de como 15, 20 minutos, no recuerdo. Y hoy, de hecho, él va a publicarlo hoy y puedes verlo en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube. Entonces yo quiero animarte, chécalo hoy, esta tarde, para que puedas ver la misión y todo lo que nuestro grupo hizo mientras en Cuba. Y bueno, va a ser muy bueno. Así que mientras nuestro equipo de Cuba pasa al escenario, veamos juntos este video. Hay lugares donde el tiempo parece detenerse, donde la necesidad es evidente, pero también lo es la esperanza. Cuba, una isla llena de historias y de corazones esperando escuchar un mensaje que transformará vidas. Cada misión comienza con un llamado, uno que no todos entienden, pero que transforma a quienes deciden obedecer. Bueno, Dios bendiga, la paz y la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes de manera especial. Mi nombre es Pastor Michael Brock Leguén. Radico acá en la zona de La Habana. Ha sido una gran bendición. Ya llevo 14 años de estar establecido en este lugar y 8 años de fundado como iglesia para honra y gloria del Señor. Fue un proceso levantar este lugar bastante difícil porque hubieron muchos ataques de diferentes ámbitos, pero mi fe en creer que la palabra que se me soltó sobre este lugar se iba a cumplir fue de grandes bendiciones. Por eso me gozo por eso. Amén. Hay veces que el Evangelio no empieza con palabras, empieza con amor. No solo es cruzar un mar, es cruzar una línea llena de comodidad hacia la fe. Buenos días, Dios los bendiga a todos. Mi nombre es Becky Rivero. Estoy aquí en el distrito de Alamar, comunidad 8 de enero. Somos de servicio. Llegué a los brazos de Dios hace más de 20 años. Llegué a esta comunidad ya con una casa cayéndose, con una mini casa. Y gracias a Dios aquí había Shalom, había una casa culto y me integré a ella y gracias a Dios permanezco en Nueva Vida. Lo que yo anhelo en mi corazón y en mi vida es que Cuba sea para Cristo.
y que podamos expandirnos, que haya expansión, que todos conozcan la palabra, que todos conozcan el reino de Dios, que no se quede nadie en este país que no conozca a Dios. Ese es mi anhelo, y que mi familia, los que no se hayan convertido, que se conviertan. Eso le pido a Dios, y aquí estamos, para servir a Dios y a ustedes. No todo es fácil, hay limitaciones. El viaje, me encanta viendo todos los videos y escuchando los testimonios. Y obviamente las misiones es como gran parte, como dije, de nuestro ADN aquí en Árbol de Vida. Y me siento que estamos entrando en una nueva temporada de enfocarnos más en misiones este año. Cuando digo misiones estoy hablando de local, global, pero especialmente como global, porque tenemos oportunidades, tenemos puertas que está abriendo y conexiones que hemos hecho para conectarnos a unos lugares donde hay tanta necesidad de Cristo Jesús. Y uno de los lugares donde nosotros invertimos financieramente como iglesia es India. Y probablemente estoy pensando el siguiente mes vamos a hablar más de lo que estamos haciendo en India y apoyando. Nosotros adoptamos un grupo, ¿cómo se dice? Grupo étnico, que ellos no han escuchado nada de Cristo Jesús. Literalmente, ellos no conocen nada de Cristo Jesús. Y de hecho, India, los que conocen, es un país cerrado. Y de hecho, también es Cuba. Comunista, es ilegal para tener iglesias cristianas en Cuba. Y hay pocas personas como este pastor Alain que tiene un tipo de permiso que es muy difícil obtener. Y él tiene licencia para hacer una iglesia. Y me encanta conectar con él hace años porque él está haciendo más o menos lo que nosotros hacemos aquí en México con alcances, diferentes eventos y lo que sea, talleres para pastores y líderes y muchas cosas. Y nosotros estamos ayudando y sirviendo su ministerio en alcanzar los perdidos y también edificar la iglesia ahí. Me encanta tener como conferencias, talleres y cosas así. Ya hemos tenido como algo para Ministerio de Niños, Maribel y Aris y diferentes cosas que hemos hecho. Y yo estoy invitado para ayudar con conferencia de pastores en noviembre y hay otras cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero nosotros ustedes van a escuchar más y más de lo que estamos haciendo en el mundo. Y es bien importante que nosotros tomamos tiempo para hablar de esas cosas como iglesia, porque es parte de la responsabilidad que tenemos, no solo como cristianos, pero como iglesia. Cada iglesia debería tener una visión misionera. Es parte del paquete, es parte del plan de Dios para la iglesia local y tantas otras cosas. Pero lo que acaban de ver no fue simplemente como un video de personas que se fueron de viaje. Fueron momentos en los que nuestra iglesia salió del edificio y entró en la necesidad, el dolor, el hambre y la apertura espiritual de Cuba. Y ellos, necesita Dios, ¿verdad? Y esto no es un reporte de viaje, esto no es un momento para decir, miren lo que hizo nuestro equipo. Este es un momento simplemente para decir, miren lo que Dios está haciendo. Me encanta eso. Y de hecho el título de este mensaje es Cuando la iglesia sale del edificio. Y la idea principal es sencilla. Cuando la iglesia sale del edificio, el mundo puede ver a Jesús, ¿verdad? Debería ver a Jesús. Y de hecho, el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 27, dice, al llegar, la escritura dice, al llegar reunieron a la iglesia y informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Más o menos el contexto de este versículo es este. Pablo, si conoces la historia, Pablo y Bernabé habían sido enviados a la misión.
predicaron el evangelio, fortalecieron a los creyentes, enfrentaron oposición, vieron vidas transformadas y cuando regresaron, reunieron a la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Y vamos a hacerlo durante el año por las diferentes oportunidades que tenemos, diferentes países, porque nuestro grupo, nuestro equipo sirvieron, oraron, amaron a la gente, vieron hambre, dolor, necesidad y desesperación espiritual, pero también vieron a Dios moverse. Y hoy regresan a la iglesia para decir, hey, ¿sabes qué, iglesia, familia Árbol? Déjanos contarles lo que Dios hizo. ¿Verdad? ¿Ah? Pero antes de escuchar al equipo, quiero decir algo importante. Y espero que puedas entender lo que voy a decir. Las misiones, que es la responsabilidad de cada creyente, las misiones no comienzan con un pasaporte. Las misiones comienzan con un sí. Hello. Amén. Gracias a Dios que este grupo dijeron que sí. Y comienzan cuando alguien dice, Señor, estoy disponible, no tengo todas las respuestas, pero confío en ti. Tal vez estoy nervioso, tengo miedo, lo que sea, pero voy a obedecer la voz de Dios, el mandato, el llamado de Dios. Y de hecho, cuando yo estaba pensando durante los años, yo fui en mi primer viaje misionero cuando tenía 15 años. Y eso es el viaje donde Dios habló a mi corazón. Y cuando respondí al llamado de Dios, 15 años. Y quiero obedecer, pero el problema que muchas personas tienen es que una de las mentiras más grandes que el enemigo le dice a la gente es que, ¿sabe? Dios nunca puede usar a alguien como tú, no sabes lo suficiente, no tienes suficiente experiencia, estás demasiado nervioso, dudoso, demasiado roto o eres demasiado normal. Imagínate. Qué bueno que no tenemos nadie normal aquí. Bueno, eso es lo que pensé. Especialmente esta mujer. Pero cuando leo la Biblia, parece que a Dios le encanta usar gente normal. Usó pescadores, pastores, jóvenes, viudas, personas con pasados, personas con dudas y personas que no se sentían calificadas. ¿Y cuántas personas sienten así, no calificadas? Dios mío, cada día, cada domingo. Pero las misiones no se tratan de impresionar a nadie, se tratan de estar disponibles, ¿verdad? Nuestro equipo no fue a Cuba porque se sentían perfectamente preparados, fueron porque dijeron que sí. Amén. Y iglesia, ahí es donde empieza el milagro. No cuando te sientes listo, no cuando tienes todas las respuestas. El milagro empieza cuando dices, Señor, mi respuesta es sí. Hello. Y antes que nada, quiero que sepan, déjenme decir algo. Quiero que sepan lo orgulloso que estoy de ustedes. En serio. 20 personas, increíble. Representaron bien a Jesús, representaron bien a Árbol de Vida, sirvieron con fuerza, amaron profundamente y salieron de su zona de comodidad, ¿verdad? Especialmente la última parte. Comodidad, olvídalo. Pero creo que Dios los usó de maneras que quizás todavía no alcanzan a comprender por completo. Y déjame comenzar con esta pregunta. ¿Cuál fue un momento en Cuba que nunca vas a olvidar, Maribel? ¿Ya? Yo fui con una asignación. Yo llevé un montón de dibujos proféticos. Entonces dije, yo voy a repartir dibujos. Así que desde el día 1 me la pasé como entregando dibujos.
Y el último día, que era el último domingo ya de servicio, pasé de mi testimonio y uno piensa que va a ministrar a Cuba, pero Cuba me ministró a mí. Porque el último domingo yo me paré a dar mi testimonio, me bajo y al final se acerca una señora conmigo, se quita la blusa y me enseña su cicatriz de guerra y me dice: quiero decirte que si alguna vez has dudado de tu sanidad, solo tienes que pensar en mí. Yo tenía cáncer estadio número 5, tenía metástasis y ya no había solución y fui sana. Así que no vuelvas a pensar que el cáncer va a volver. Cuando me lo dijo, yo dije: ¿cómo sabe esta señora que solamente era una oración que el Padre y yo teníamos? Pero sabes, cuando tú das, Él es un Padre abundante y no se queda con nada. Él me regresó y Él sabía cuáles eran las pequeñas luchas con las que yo estaba luchando. Y me dijo: el último día, ahí está tu premio. Amén, amén. Flor, ¿cuál fue un momento en Cuba que nunca vas a olvidar? Amén, amén. Bueno, pues el momento que nunca voy a olvidar fue el segundo día que estuvimos ahí y que llegamos a la primera iglesia donde fuimos a servir. Cuando yo iba entrando a ese lugar, me di cuenta que era como una electricidad y yo en mi mente decía: ¿qué es esto? Porque tenía mucho tiempo que yo no sentía eso. Entonces, cuando yo entro a ese lugar, híjole, Dios me recibió con un abrazo enorme, porque su presencia estaba tan fuerte en ese lugar que al final terminamos todos saltando, brincando, gozando al frente. Y es un momento que de verdad llevo en mi mente, donde Dios me llevó a mis inicios cuando conocí de Cristo la primera vez, un 14 de febrero, que Dios me envolvió a envolver. Y yo ese día iba a dar mi testimonio y yo ya tenía planeado qué iba a decir. Pero cuando pasé a dar el testimonio, Dios me lo cambió. Me dijo: no, vas a hablar de cómo te encontré yo, realmente. Entonces, cuando pasé y pasó mi esposo también a dar testimonio, al final el pastor dijo: gracias, porque eso necesitábamos escuchar, algo así dijo el pastor. Dice: y gracias por eso que acabas de decir. Entonces, para mí fue un momento que impactó mi vida, que volví a ese primer amor cuando lo conocí a él. Amén. Uriel. Pues para mí fue un momento muy específico. Fuimos a tomarnos una limonada en un break y en ese momento nos tocó ver algo relativamente impactante, que fue un ritual, una ceremonia de la religión yoruba. En ese momento pues te quedas como en shock, ¿no? Como lo estaban haciendo a plena luz del día en un parque sumamente bonito y público, ¿no? Y muchas veces podemos llegar a pensar como de: ay, no quiero ver eso, ¿no? Porque pues, no voy a contaminarme. Y obviamente es cuidar nuestro corazón y lo que estamos viendo. Pero en ese preciso momento yo fue cuando comprendí que aun cuando nosotros estábamos trabajando, el enemigo también quería estar haciendo lo suyo. Entonces fue cuando dije: no tengo que ser un miembro de Dios, de su familia, pasivo, sino como ser más intencional, ser ese guerrero que Él me mandó a ser. Y fue cuando dije: mi viaje no va a ser pasivo, va a ser un viaje en el que a lo mejor sí no me voy a poner a pelear a golpes con la gente, pero sí orar, sí dar lo que el Padre me ha dado, que es amor. Y fue ese momento en específico que dije: sí, voy a estar aquí en Cuba y voy a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer, pero cuando regrese a casa no voy a ser un miembro que está en la comodidad, voy a ser alguien que salga, que dé el paso y que luche aún cuando el enemigo quiere estar haciendo lo suyo, ¿no? Porque es aún más grande quien está con nosotros. Y para mí ese momento fue clave, porque me dijo: es hora de salir de tu comodidad y luchar por lo que yo quiero que hagan en mi tierra, con mi gente. Amén, amén. Increíble. Aris. Pues muchos momentos Dios impactó mi vida, pero cuando más fue un momento que se juntaron todos los niños fue el sábado. Estaban muchísimos niños, no sé cuántos eran,
y que Dios nos usa a pesar de que somos bien imperfectos. Si nos esperamos a que seamos perfectos, pues nunca lo haríamos, ¿verdad? Pero esos niños estaban con una pasión y con una emoción de recibir, y todos los niños estaban cantando, saltando. Ustedes saben cómo son los niños y cómo buscan a Dios con esa pasión, con ese corazón inocente. Y en especial me llamó la atención una niña que yo la veía que estaba a un lado de su mamá, y como hicimos varios grupos para orar por los niños, ella no se paró. Y yo dije, ¿qué pasa? Y me acerqué a su mamá y me dice, lo que pasa es que ella tiene un problema en su corazón, por eso ella no se puede parar. Entonces yo me acerqué a ella y oré por ella, impuse manos y sentí que Dios en ese momento la había tocado y la había sonado, hasta su rostro cambió. Entonces dije, Dios, tú me mandaste aquí con un propósito y nos estás usando, y especialmente con esa niña. Amén. Amén. Pacto. Primero que nada quiero darle gracias a todas y cada una de las personas que hizo posible, que vio en mí lo que yo no veía. El momento más impactante que nunca voy a olvidar fue cuando, como lo comenta Aris, ¿no? Ese evento de los niños, donde una de mis compañeras le grita a los niños, ¡hey niños, ¿quiénes son? Hijos de Dios. Y todos contentos, todos alegres, todos felices. Y cuando viene la segunda pregunta, ok, si saben que son hijos de Dios, díganme, ¿qué tienen? Hambre. Esa es la parte que nunca voy a olvidar, porque se los comparto de todo corazón. Aquí en México, en nuestra ciudad, en esta iglesia, en nuestras casas, en nuestros hogares, somos extremadamente bendecidos. Dios, en medio de la carencia de Cuba, de sus necesidades, de sus dificultades, nos sobreabundó como nos imaginan. Nos dio a manos llenas. Así como Jesús con sus apóstoles no vio nuestros defectos, no vio nuestro sufrimiento, no vio nuestros traumas, no vio si éramos buenos o si éramos malos, simplemente nos aceptó y nos amó tal y como éramos, que hasta tomar helado nos llevó. Esa es la parte que yo nunca voy a olvidar. Amén. 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 Bien impactante. Es cierto, nosotros somos tan bendecidos aquí. Es difícil imaginar que en otros lugares es como es una lucha diaria para sobrevivir, para sostener su familia y cosas así. Es muy, muy triste, te impacta en una manera tremenda. Y estos no son solamente historias, son personas, son familias, son niños, muchos niños, son pastores, son almas. Cada número tiene un nombre, cada nombre tiene una historia, y cada historia le importa a Dios. Por eso las misiones importan. Si estamos aquí o otro país o lo que sea. Pero la iglesia puede salir del edificio, porque la iglesia nunca fue el edificio. Cuando nuestro equipo entró a Cuba, Árbol de Vida entró a Cuba, ¿verdad? Todos nosotros tenemos una parte en lo que Dios hizo. Y cuando ellos oraron por personas, nuestra iglesia estaba orando. Amén. Cuando este equipo ministraron a familias, nuestra iglesia estaba sirviendo. Cuando predicaron a Jesús, nuestra iglesia estaba proclamando. Y vamos porque Jesús es digno, porque las personas importan, porque el evangelio es verdad y porque el amor de Cristo nos impulsa. Y eso debería ser como es nuestro corazón cuando estamos pensando en la misión de Dios, el mandato de Dios para la iglesia local, para cada creyente. Y déjenme hacerles otra pregunta.
¿Dónde viste claramente a Dios moverse, Aris? Pues lo vi en todos los lugares. Sé que Dios estaba ahí, su fuego, su poder, y especialmente estábamos en una reunión de casa cuando enfrente había un mercado que vendían cosas para hechicería y había droga, y ahí nosotros estábamos pues en el patio al aire libre y empezamos a alabar a Dios y los demás estaban dando sus testimonios, pero yo empecé a sentir pues ataque del enemigo, una opresión grande, pero claramente vi espiritualmente que afuera estaba pues la lucha del enemigo y ahí en ese lugar éramos luz y Él nos estaba protegiendo literalmente con sus ángeles, porque los ángeles no son como nos los pintan, ¿verdad? Como cara de niños, son fuertes y grandes y nos estaban protegiendo y estaban respaldando lo que estábamos haciendo ahí, y yo sentí que nos estaba protegiendo y estaba de hecho pasando gente de la calle que iban pasando y estaban entrando y oyendo la palabra, y espiritualmente yo ahí sentí fuerte, pero estaban unos dando su testimonio, otros alabando y otros, yo me quedé atrás y estaba orando por todo eso y literalmente vi que ese lugar era luz en las tinieblas. Ya. ¿Dónde viste claramente a Dios moverse, Maribel? Yo lo vi desde el día 1 que dije sí, porque no tenía el dinero para enviarlo, pero el Señor empezó a enviar el dinero, y quiero leerles este versículo. Está en Primera de Samuel 30:24. Dice: compartiremos por partes iguales, tanto los que vayamos a la guerra como los que cuiden las pertenencias. Porque de la misma manera que la gente aportó para que yo fuera, fueron conmigo a la guerra. Porque, ¿qué te digo? 5 horas antes de que tomáramos el vuelo, necesitaba comprar una maleta, porque ya la primera iba llena de medicamento que ustedes dieron, de todas las donaciones, iba llena, pero tenía todavía otra maleta. Y dije: papá, no tengo el dinero, o sea, no tengo 1,700 pesos para pagar la maleta, o sea, lo tengo justo. Entonces él me dijo: yo te voy a enviar el dinero, no solo porque te amo a ti, sino porque amo a la nación de Cuba. A los 5 minutos me habla una persona y me dice: Maribel, te deposito 500 pesos. Y yo: wow, bien. 10 minutos me dicen: Maribel, te deposito 1,500. Y yo dije: bueno, pues ya me quedaron 500 pesos de sobra. A las horas, otra persona: 1,000 pesos. Y yo: bueno, ya me quedaron 1,500 de sobra. Pero bueno, entonces pagué la maleta y tenía 1,500 de sobra. Yo dije: bueno, pues para lo que sirva. Cuando llego al aeropuerto, llevaba 2 pares de muletas, porque le llevé las muletas a la señora del año pasado. Llevé 2 pares de muletas y no me querían dejarlas pasar. Me dijo: es que tienes que pagarlas como maletas. 1,500. Y yo dije: no te preocupes, toma, papá paga. Tac, tac, tac. Y sabes, fue increíble porque papá desde antes, él ya estaba equipando todo. Así que cuando llegamos, la verdad fue como si él pusiera carbones de fuego en nuestra boca. Porque empezamos a desatar, tac, 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 y la gente, ¿verdad? Le des una palabra y lloraba. Y dije: entonces tenemos la unción. Vengan, niños, empoderamos a los niños. Y les dije: a ver, ustedes también pueden dar palabras. Escojan un dibujo y a quién eligen. Y los niños: esa persona. ¿Y qué ves? Un jarrón roto. Y tenía un dibujo de un jarrón roto. Entonces vamos con la persona y le digo: dile a la persona: yo te veo como un jarrón roto, pero el Señor te va a restaurar. Y la señora lloraba, y yo: amén. O sea, ¿qué decía? O sea, era increíble cómo de verdad, cuando la iglesia está atenta a su voz, cuando la iglesia trabaja en equipo, su poder y su unción se derrama. Amén. ¿Flor? Bueno, yo donde vi claramente Dios moverse fue el día lunes, que ya era nuestro día libre, pero que fuimos a servir también ese día a 2 lugares en la tarde, y yo no sabía que yo iba a compartir,
yo nada más iba a dar mi testimonio, pero ese día me dijeron los pastores, Sara y Javier, vas a compartir en ese lugar. Y entonces yo dije, oh Señor, dije ok. Y pues me puse a orar y dije, Señor, tú dame la palabra para las personas, porque yo no sé qué voy a compartirles. Y vi cómo Dios se movió, porque cuando llegamos a ese lugar, el equipo que nos tocó estar ahí, porque ese día sí nos dividieron en 2 equipos, y el equipo que estábamos ahí, cuando yo vi a las personas, yo veía sus caras de desánimo, de como cuando no tienes una esperanza, cuando estás, que no sabes qué va a pasar mañana. Y la palabra que Dios me había dado, pues había sido una promesa de Isaías 41, del 8 al 13. Y cuando yo empecé a hablar, no era yo, o sea, yo empecé a soltar la palabra y hablar y hablar. Yo empecé a ver las caras de las personas, cómo empezaban a cambiar. Y había una chiquita, que esa chiquita traía una quemadura en su brazo, que un día antes había estado el sábado, pero traía su venda y ese día ya no llevaba venda. Y la traía su quemadura así a la intemperie, o sea, su manita. Pero era una niña que cuando yo decía algo, ella decía, amén. Y alzaba su mano y yo decía, wow, Señor. Por eso dices que debemos de ser como niños, tener esa fe. Y vi cómo después, cuando empezamos a ministrar todo el equipo, cómo las personas fueron tocadas por el Señor. Amén, amén, amén. Y eso es tan poderoso, porque a veces hablamos de las misiones como si nosotros estuviéramos llevando a Dios a algún lugar, pero Dios ya estaba trabajando en Cuba antes de que nosotros llegáramos. Dios ya amaba a Cuba antes de que nosotros llegáramos. Nosotros no llevamos a Dios a Cuba, nos unimos a Dios en Cuba. Y es muy interesante cómo funciona esa situación cuando estamos caminando y respondiendo al llamado de Dios a un lugar. Y Cuba obviamente es un país hermoso, con gente hermosa, pero también hay una profunda necesidad. Y hay necesidad física, necesidad económica, emocional, familiar y ministerial, pero más que cualquier otra cosa, hay necesidad espiritual, ¿verdad? ¿Y quién va a ir? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a decir sí? Y no hablamos del dolor de las personas como si fuéramos mejores que ellos, es simplemente vamos con humildad, con lágrimas, con amor y con corazón de siervos, pero también vamos con convicción, ese llamado en nuestro corazón. Y hablamos de comida y diferentes cosas. El pan importa, sí, pero las personas necesitan el pan de vida. El agua importa, pero las personas necesitan el agua viva. La esperanza para mañana importa, pero las personas necesitan esperanza eterna en Cristo Jesús. Amén. Y eso es lo que yo he pensado mucho, porque soy misionero. Y nunca quiero que seamos tan bendecidos que nos volvamos ciegos. No quiero que tengamos tanto que olvidemos a los que tienen tan poco. Es una mentalidad que tenemos como creyentes si somos verdaderos seguidores de Cristo Jesús. Personas que están sometidos a lo que Dios quiere y como Dios quiere usarnos. Y mira, yo no quiero que cantemos de las naciones, pero nunca lloremos por las naciones. No quiero que digamos que creemos en la gran comisión mientras vivimos como si la misión más grande fuera nuestra propia comodidad. Amén o ouch. Sí, Dios nos ha bendecido, pero la bendición no fue diseñada para detenerse en nosotros. Dios bendice a su pueblo para que su pueblo sea de bendición. Y eso no simplemente aplica a personas misioneros que van a ir a otro país, pero para cada creyente, cada uno de nosotros.
Nadie es, ¿cómo se exento? Nadie es exento. Todos nosotros tenemos esa responsabilidad. Y aquí está el corazón de las misiones. Jesús no se mantuvo distante de nuestro dolor. Jesús se acercó, dejó el cielo, entró en nuestro quebranto, pisó nuestra oscuridad y vino a nosotros. Espero que todos entiendan eso. Si Jesús se acercó a nosotros, ¿cómo podemos negarnos a acercarnos a otros? Tenemos mucha comunidad. Estamos aquí los domingos, gracias a Dios, tenemos aire, tenemos esto, aquello, pero híjole, ¿cómo podemos negarnos a acercarnos a otros y salir de nuestra zona de comodidad? Porque la iglesia sale del edificio porque Jesús dejó el cielo. Y las misiones nunca se tratan solamente de lo que Dios hace por medio de nosotros. También se tratan de lo que Dios hace en nosotros. Así que déjame preguntarles, ¿qué hizo Dios en ti personalmente durante el viaje, Uriel? Personalmente, bueno, yo ya había tenido la oportunidad de ir a Cuba un año anterior y fue muy diferente. La primera vez fui como un niñote, ¿no? O sea, sorprendido por todo y me la pasé llorando los 2 viajes, pero creo que reconecté y volví a mi primer amor, que fue Dios, mi Padre, ¿no? Y viví mi propio Pentecostés. Yo le compartía mucho a mis compañeros como de, es que yo veo mucho como un fuego sobre Cuba, ¿no? Y tenía mucho en mi corazón Pentecostés, lo leí una y otra vez durante en Cuba y curiosamente todos cuando hablábamos, todos usábamos como alegorías o simbolismos referente al fuego. Pero fue hasta que regresé que me di cuenta que literalmente el fuego del Espíritu Santo bajó sobre de mí y me transformó por completo. Yo que ya me creía como transformado, Él dijo, no, yo voy a seguir renovándote y renovándote y renovándote. Entonces yo vi el fuego de Dios sobre mi vida, pero no así como de, soy un ungido, soy el elegido, no, sino como una rendición y sí me consumió, pero consumió todo lo viejo. Todo lo viejo se fue. Y puedo decir que el Uriel que fue la primera vez es uno, y el Uriel que fue esta segunda vez es otro. Amén. Y sé que el Uriel que va a ir la tercera vez va a ser otro, porque de eso se trata. Es como una purga que también Dios hace y como que te revitaliza. Amén, amén. Paco. ¿Cuál fue la pregunta, perdón? ¿Qué hizo Dios en ti personalmente durante el viaje? Híjoles. En nombre sea de Dios. Lo que Dios hizo en mí, se los voy a decir como lo estoy sintiendo. Hermano, hermana, no importa la situación en la que estés viviendo, no importa en la situación que estés pasando, por muy difícil que sea, créeme, Dios va a cumplir su propósito en ti. Yo personalmente les digo, yo vengo de padres sordomudos que difícilmente me dieron una guía, una dirección. Vengo de la calle al internado, del internado a la calle, de la calle otra vez al internado y finalmente a la calle. En mis depresiones, en muchas de mis depresiones, postrado en cama, yo le decía a Dios, ¿sabes qué, Dios? ¿Es verdad? ¿Es en serio que así es como va a terminar mi vida? Sin sentido de vida, pensando, creyendo que yo no debí de haber nacido, que yo no debería de haber estado aquí en este mundo. Y dice la palabra de Dios, heme aquí, envíame a mí. Dios no se equivoca. Créeme de verdad, de todo corazón te lo digo, Dios transformó mi corazón, mi mente, mi ser, todo lo que soy en un solo viaje. Amén. En mi vida nunca estuvo en mis planes viajar, ni conocer otro país, ni conocer absolutamente nada. La mayor parte de mi vida crecí con el pensamiento de que mi vida iba a terminar en la vagabundez por la vida que llevaba. Si Dios logró cumplir su propósito
en mí, a través de cada uno de los hermanos que creyeron en mí y vieron lo que yo no veía, créeme, lo va a hacer con cada uno de ustedes. Con cada uno de ustedes lo va a hacer. Ténganlo y grábenlo en su corazón. Él va a restaurar lo que tenga que restaurar. Entrégale tu mente, tu ser, tu pensamiento, todo lo que tú eres. Porque yo le dije el último día, un día antes de habernos venido, porque gracias a Dios, yo llegué a la iglesia un 13 de abril y cumplí el año el 13 de abril en Cuba. Sí, y la verdad, Dios es grande. Dios es grande. Dios transformó mi vida. Le digo a muchos de mis compañeros, yo hoy, aún sigo tocado. Le pido a Dios que no permita que ese fuego se apague, porque hay mucho por hacer, hay mucho por dar. Sí, si yo que jamás pensé que Dios iba a ver en mí eso, imagínense lo que no va a hacer con cada uno de ustedes. Amén, amén, amén. Y esa es una de las partes más hermosas de misiones. Nosotros vamos pensando que Dios nos va a usar para tocar a otros. Y sí lo hace, pero después Dios nos toca a nosotros. Siempre. Eso es lo que me encanta de viaje misionero. Vamos pensando que vamos a llevar ánimo y terminamos siendo animados. Vamos pensando que vamos a fortalecer la fe de alguien más y nuestra propia fe termina despertando. Y árbol de vida, las misiones no son algo que estamos tratando de agregar a la iglesia. Las misiones son nuestro latido. Debería ser. De hecho, esta iglesia nació de misiones. Esta iglesia fue plantada porque alguien creó que Dios podía moverse en México, y esta iglesia existe porque personas oraron, dieron, sacrificaron, vinieron, sirvieron, permanecieron y creyeron. Amén. Y yo no soy solamente un pastor al que le gustan las misiones, soy un pastor misionero. Y eso está en mis huesos, eso está en mi sangre, eso es parte de nuestra historia y parte de nuestro ADN espiritual aquí en Árbol de Vida. Y vamos a seguir siguiendo la voz de Dios, el plan de Dios, por medio de lo que Él quiere hacer y lograr por medio del Árbol de Vida. No venimos a León solamente para tener reuniones. Venimos para alcanzar personas, hacer discípulos, plantar iglesias, servir a niños, construir casa árbol, alcanzar familias, levantar líderes y enviar personas. Y mi deseo, parte de la visión que tengo es que me encanta con este grupo y cada grupo que hemos tenido que han ido con nosotros a Cuba, pero me encanta ver los jóvenes con corazones por misiones, porque tenemos otro paso en nuestro plan de misiones en Árbol de Vida, y creo con todo mi corazón que vamos a mandar jóvenes al campo misionero. Quiero ser parte de ese proceso. Y de hecho yo estaba diciendo en primer servicio, ¿sabes qué? Si eres un joven adulto, lo que sea, y tiene como un llamado de misiones o algo está en tu corazón, háblame, porque vamos a comenzar a entrenar, capacitar, desarrollar jóvenes para el campo misionero, para que nosotros podamos mandar jóvenes al mundo, y nosotros como iglesia de Árbol de Vida, mientras ellos están siguiendo su llamado para Dios, y quiero mandar jóvenes y los adultos también, no me entiendes mal, pero hay algo muy poderoso cuando estamos mandando jóvenes. Yo tenía 15 años cuando fui primera vez a misiones, donde Dios habló a mi corazón en este viaje misionero, y aquí estoy, gracias a Dios. Pero quiero que Árbol de Vida sea parte de ese proceso, capacitar ministros misioneros para mandar al campo, al mundo. Pero gracias a Dios, entonces, Dios está obrando mucho, y
tengo que decir, ¿sabe? Una iglesia sin misiones todavía puede tener reuniones, pero ha perdido su latido, honestamente. Y me rehúso a permitir que eso pase aquí. No porque está enojado, sino porque estoy cargado. Me rehúso a pastorear una iglesia que canta de Jesús, pero se niega a llevar a Jesús. Me rehúso a pastorear una iglesia que dice, ay Señor, bendícenos, pero nunca dice, Señor, envíanos. ¿Verdad? Somos una iglesia misionera y estoy orgulloso de eso. Pero sabes que cada iglesia debería ser una iglesia misionera. Somos una iglesia que envía, una iglesia que ora, que da y una iglesia que cree que el evangelio es demasiado poderoso como para quedárnoslo. Y si el evangelio llegó a nosotros, entonces el evangelio tiene que moverse a través de nosotros. Creo que esta siguiente pregunta es importante para que nuestra iglesia la escuche, pero a veces pensamos que las misiones son solamente lo que nosotros llevamos a otros, pero muchas veces Dios usa a otros para enseñarnos. Pero yo quiero saber, ¿qué te enseñó la iglesia en Cuba, Aris? Pues me enseñó muchas cosas y me enseñó que ellos en medio de su pobreza de gobierno o económica tienen la mayor riqueza, que es el amor de Dios, y buscan a Dios con una pasión y con todo su ser. Y se supone, ¿verdad?, que yo fui a dar, pero yo creo me traje más yo. Ellos nos dieron más, o sea, nos dieron amor, con un abrazo que nos daban, de lo poco que tenían nos dieron mucho, nos daban galletas. Hubo un día especialmente que fuimos como a 5 reuniones en casa y en cada reunión nos daban que agua de coco, que fruta, que decías ya no me cabe más, ¿verdad? Y nos dieron de todo, lo poco que tenían, pero yo sé que lo principal que tienen es el amor de Dios y su esperanza. Y yo sentí que ese pueblo, Cuba, que me lo traje en mi corazón, yo sé que también mis compañeros, va a ser libre. Y primero va a ser libre en lo espiritual y luego en lo económico y en su gobierno. Y yo eso me traje y me los traje en mi corazón y en mis oraciones. Amén, amén. Muy bien. Maribel. A mí la iglesia de Cuba me enseñó su sensibilidad y honra a la persona del Espíritu Santo, porque valoraron los dones del Espíritu Santo. Y pude ver cómo la iglesia de Cuba usa su desierto, su crisis, para tener sus oídos abiertos a lo que el Padre está hablando. Y muchas veces, como decía el pastor, nuestra comodidad aquí en México hace que estemos tan cómodos en nuestro dilema que dejamos de escuchar lo que Él está hablando. Así que yo dije, si ellos en su crisis son capaces de ser tan sensibles al Espíritu Santo, ¿cómo no lo voy a hacer yo en un país que lo tengo todo? ¿Cómo no yo me voy a levantar y voy a arder igual que ellos que arden? Porque han usado su desierto, como dice la canción de Daddy Yankee, en el desierto voy creciendo, y así lo usaron ellos. Amén, amén. Tan cierto. Piénsalo, hay creyentes y pienso mucho en Cuba y la situación y cómo son las personas. Hay creyentes alrededor del mundo que quizá no tienen lo que nosotros tenemos y aún así cargan algo poderoso. Cargan fe, perseverancia, hambre de Dios, gozo en lugares difíciles, adoración en medio de la escasez y esperanza en medio de la presión. Y necesitamos ese recordatorio. Y necesitamos recordar que Jesús es suficiente para nosotros. Y Jesús es suficiente. Y es muy obvio cuando tienen la oportunidad para ir a otro país y ver la necesidad tan grande. Y nosotros pensamos,
mucho que es tan difícil aquí en México, ay, tan difícil la economía, el gobierno, bla, 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 pero nosotros no sabemos qué es necesidad, en serio. Pero las personas que sí están viviendo así, Jesús es suficiente. Y qué triste que nosotros no tenemos esa perspectiva o no es la primera como pensamiento que tenemos. Y, ay, Dios mío, pero tenemos un llamado para alcanzar los perdidos, para ser discípulos. Y no importa si estás aquí o yendo a otro país, la responsabilidad es igual entre nosotros. Cada uno de nosotros tenemos nuestro campo misionero y tenemos que entender cuál es la responsabilidad, cuál es el mandato y tenemos que ser parte de la solución en nuestra comunidad, en nuestro vecindario, fraccionamiento, en la escuela y con la práctica del gimnasio, y con los padres de los niños, de nuestros niños. Pero es algo que creo que es importante que nosotros entendemos acerca del llamado y la responsabilidad que tenemos. Y yo sé que estamos un poco largo ahorita, pero una pregunta más y dame una breve respuesta, todos. Pero ¿qué le dirías a alguien que tiene miedo o no está seguro de ir a un viaje misionero? Flor. ¿Qué le diría? Que no tengas miedo. De verdad, el miedo te paraliza. Yo 15 días antes decidí ir y créeme que es la mejor experiencia que puedes tener, la mejor decisión que puedes tomar, que sé que Dios te va a transformar, como a cada uno de los que fuimos nos transformó. Amén. Yo quiero decir algo así. Y pensando en ir, y mira, ninguno de nosotros sentimos calificados para hacer algo grande o lo que sea. Y de hecho la fe es algo muy interesante porque a veces la fe es obediencia, aunque te estén temblando las rodillas. ¿Verdad? Y estoy seguro que cada uno de ustedes probablemente sabe lo que estoy diciendo. Y bueno, es normal, pero vas a sorprenderte cuando tomas ese paso o da un paso en adelante en ser parte de misiones, si es aquí o otro país o lo que sea, porque ese es el momento donde tiene que depender completamente en Dios, porque en nosotros mismos es como, ay Dios mío, yo no sé qué hacer, bla, 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 y nuestra como diálogo interna está diciéndonos tantas cosas, pero sabes que Dios va a encontrarte en medio de este paso de fe, ¿verdad? ¿Qué le diría a la gente? Su palabra dice, no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Su palabra dice que la tierra está gimiendo para que los hijos de Dios se levanten. Así que nuestra misión es bajar el cielo a la tierra. Tu misión es levantarte como un hijo empoderado, como un hijo que va, porque su palabra dice en Marcos 16, y señales y milagros le seguirán a los que creen. Así que aquí estamos un montón que creen. Así que no hay que tener miedo porque Él nos ha dado el poder, el amor y el dominio propio. Amén. ¿Qué le dirías a alguien que tiene miedo? Bien. Yo le quiero hablar específicamente a los jóvenes, ¿no? Porque yo fui un joven que dio el paso. Yo creo que ya es hora de salir de nuestra comodidad y dar ese paso de fe que necesitamos dar, ¿no? No esperar a estar preparados porque Dios ya te eligió, Dios ya te consagró, Dios ya está esperando a que tú vayas y hagas, ¿no? Y como Samuel dijo, no, heme aquí. Yo creo que ya es hora de que los jóvenes seamos como Samuel, que vayamos sin temor. Dios al final del día nos va a preparar en el camino. Y obviamente, como dice Pastor Jeff, pues el sueño es llevar un grupo de jóvenes, ¿no? Misioneros. Yo creo que sería muy impactante. Pero yo sé que se va a lograr porque yo sé que Dios ahorita le está hablando a varios jóvenes y yo sé que ese sí que ellos le van a dar a Dios no va a ser solo su sí, sino va a ser un sí que
toda una multitud le va a dar a Dios. Ya, muy bien, Aris. Amén. Pues yo lo que les puedo decir, y antes de que se me olvide, estoy muy agradecida con Dios por haber ido, por mi familia que me apoyó, por cada uno de ustedes que de alguna manera nos apoyaron orando, comprando un postre, un boleto. Y ahorita se me vino muy en mente que hubo una persona que me dijo, yo no puedo ir, pero yo pongo los pesos y tú pones los pasos. Y así es, si unos no pueden ir por alguna circunstancia, hay que apoyar a los misioneros que van. Y yo los invito a que se desafíen, que dicen como chavorrucos, a ir, a quitarse en su zona de confort y vivir una experiencia así, porque Dios respalda cada decisión que hacemos y tu fe crece que no te imaginas. Uno dice, tengo fe, pero es primero decidir y Dios provee todo y respalda nuestra decisión. Yo los invito a que lo hagan. Amén, amén. Paco. Levanten la mano a los que quieren ir a Cuba el próximo año. De verdad, levanten la mano. Escuchen bien lo que les voy a decir. Mi esposa es testigo de cómo Dios cubrió todo para que yo me fuera a Cuba. Yo no gasté ni un centavo para ir. Todo fue provisión de Dios. No fui de a gratis, fui por la gracia de Dios. Tienes que creer firmemente en tu corazón, en tu mente y en tu ser, que Dios hará todo lo necesario para que tú estés allá. Amén, amén. Aleluya. Muy bueno. Yo quiero terminar con un pensamiento. ¿Sabes qué? Primero quiero decir que ya estamos planeando, ya tenemos las fechas de Cuba 2027 y tenemos una mesa afuera de las puertas donde tú puedes obtener más información y también puedes registrarse, creo, ¿verdad? Y si quieres ir y estar interesado en ir. De hecho, es muy accesible, especialmente si puedes comenzar ya y ahorrar dinero. O podemos depositar dinero con nosotros y vamos a ponerlo en una cuenta tuya. Y como 12 meses quizás, y mil pesos un mes, y vas a tener todo lo que necesitas para el viaje. Y entonces yo quiero animarte, hazlo ahorita para que tú puedas planear y cuando llegue la fecha ya tiene todo listo, el dinero y todo. Pero quiero terminar, quiero dejarte con algo, un pensamiento. Quizás algunos de ustedes quizás nunca irán a Cuba, pero cada uno de nosotros está llamado a vivir enviado, ¿verdad? Y algunos están llamados a orar, algunos están llamados a dar, algunos están llamados a ir, algunos están llamados a enviar personas. Algunos están llamados a servir aquí, algunos están llamados a liderar, algunos están llamados a dejar de mirar la misión y empezar a cargarla. Y la pregunta no es, ¿alguien irá? La pregunta es, yo diré que sí. Yo diré que sí. Voy a orar, voy a dar, voy a servir, voy a ir si Dios me envía, voy a dejar de vivir solamente para mí mismo, voy a cargar la misión, voy a ser parte de lo que Dios está haciendo en el mundo. Porque, familia Árbol, Cuba no fue al final. Cuba fue un recordatorio de quiénes somos y por qué existimos y por qué Jesús todavía está enviando a su iglesia. Gracias a Dios.
que somos parte de una iglesia que entiende la visión y entiende el corazón de Dios en ir. Y así que déjenme preguntarles, ¿darías tu vida a la misión? No solo tu domingo, no solo tu canción, no solo tu ofrenda, ¿le darás a Jesús tu sí? Esa es la pregunta. Y yo sé que Dios tiene un gran plan para la vida de cada uno de ustedes aquí. Gracias a Dios, somos parte de una iglesia, no somos perfectos, pero ¿sabes qué? Tenemos un corazón que late, es correcto, late por los perdidos, late por la gente que necesita tener un encuentro con Dios cara a cara. Tenemos el late por las personas que están sufriendo, las personas que están sufriendo en enfermedad, en cada cosa que no es de Dios. Pero nosotros tenemos algo que va a cambiar cada persona, cada corazón, cada alma, y eso es Cristo Jesús. Amén. Y no podemos estar avergonzados para proclamar nuestro Señor y Salvador, y sanador, y proveedor, y sustentador. Tantas cosas Dios es para nosotros. Y estoy emocionado que podemos ser parte de lo que Dios está haciendo en el mundo. Y estoy muy agradecido por este equipo que fue 20 personas. Es increíble. En serio. Aún en Árbol de Vida, Texas, ellos tienen como, cada vez que ellos vayan a Cuba, tienen como 5 o 6 personas. Pero nosotros, 20 personas, todavía yo no puedo creerlo. Y no sé cuántos vamos a tener siguiente año, 30. Híjole, vamos a 40, quién sabe. Amén, amén. ¿Cuántos quieren ir? ¿Ya? Vámonos. Aleluya. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a orar y después voy a despedirte, pero yo quiero animarte. Habla con nuestros participantes. Habla con ellos acerca del viaje. Y porque ellos quieren compartir todo contigo de lo que Dios hizo, y ustedes necesitan escuchar sus historias y entender que tenemos el llamado de Dios para hacer la diferencia en este mundo. Amén. Y vamos a hacerlo. Vamos a ser obedientes. Pero si en sus ojos vamos a orar.